Fisiopatología de los estados alérgicos alimentarios. El grupo a presentar está conformado por Catherine Law, Malel Meyatelli, Keisha McLean, Elena Chan y Mariela Yetmal. Objetivos: definir y explicar la fisiopatología de las alergias alimentarias, revisar sus diferentes clasificaciones y reacciones adversas relacionadas con la ingesta de un alimento en específico, estudiar las manifestaciones clínicas de las alergias alimentarias, tales como urticaria, dermatitis, alergia oral y anafilaxia, y ver el diagnóstico y el tratamiento de las alergias alimentarias y su epidemiología. Como introducción, podemos mencionar que una alergia alimentaria es la reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Incluso después de una pequeña cantidad de alimento que causa alergia puede ocasionar signos y síntomas, como problemas digestivos, urticaria, inflamación de las vías respiratorias. En algunas personas, una alergia alimentaria puede ocasionar síntomas graves o incluso una reacción que puede poner en riesgo la vida, denominada anafilaxis. Se calcula que la alergia alimentaria afecta de 6 y 8% de niños menores de 3 años y hasta el 3% de los adultos. A pesar de que no existe cura, algunos niños superan su alergia alimentaria cuando crecen. Es fácil confundir la alergia alimentaria con una reacción mucho más frecuente llamada intolerancia alimentaria, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten. Aunque molesta, la intolerancia alimentaria es una enfermedad de menor gravedad y no involucra al sistema inmunitario, solo es una intolerancia. Como siguiente punto, debemos definir el concepto de alergia. Se conoce como alergia a un conjunto de alteraciones de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo que se producen en el sistema inmunológico por una extremada sensibilidad del organismo a ciertas sustancias a las que ha sido expuesto y que en condiciones normales no causan estas alteraciones. La alergia a las comidas es una respuesta anormal al alimento desencadenada por el sistema inmunitario del cuerpo. En adultos, los alimentos que desencadenan más reacciones alérgicas son pescado, mariscos, maní, frutas secas como nueces. En los niños pueden ser huevos, leche, maní, frutas frescas, soya y trigo. Ahora vamos a aclarar la diferencia entre la alergia alimentaria y la sensibilización. La alergia alimentaria es la reacción de intolerancia a ciertos alimentos que se origina en el sistema inmunitario. Hipersensibilidad es la consecuencia de la reacción exagerada del sistema inmunitario a determinadas situaciones, los alérgenos. El término alergia alimentaria no debe equiparse con el término intolerancia alimentaria. De carácter más general, si bien los alérgicos no toleran los alimentos, no todas las reacciones de intolerancia, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, son definición alérgica. Y por otro lado, la sensibilización es la situación en la que el reiterado aporte de un determinado antígeno induce a la creación de anticuerpos específicos o a una respuesta inmune celular, capaces de producir manifestaciones clínicas ante una nueva exposición al antígeno. La sensibilización induce el estado de hipersensibilidad, dando lugar a la respuesta inmunológica patológica que inducirá a alteraciones inflamatorias o necróticas en la unidad hística tisular correspondiente. Como consecuencia, entran aquí en consideración las respuestas de la inmunidad humoral y celular patológicas. A la sensibilización se llegará por vía activa, pasiva o prenatal. Ahora hablaremos de las causas de las alergias alimentarias. Cuando se tiene una alergia alimentaria en el sistema inmunitario, identifica erróneamente un alimento o una sustancia específica del alimento como dañino. En respuesta, el sistema inmunitario desencadena células para liberar anticuerpos conocidos como inmunoglobulina E, que sería la IgE, con el fin de neutralizar el alimento o la sustancia alimenticia causante de la alergia o el alérgeno. La primera vez que la persona come el alimento, aunque sea la cantidad más pequeña de ese alimento, los anticuerpos IgE lo detectarán y enviarán una señal al sistema inmunitario para que libere una sustancia química denominada histamina, así como otras sustancias químicas en el torrente sanguíneo. Estos químicos provocarán síntomas de una alergia. Podemos ver esto en diferentes situaciones como cuando tenemos alergias, estornudamos mucho, podemos observar que nos causan brotes en la piel, nos lagrimean los ojos
y otras diferentes manifestaciones de alergia alimentaria. Entre las causas, también podemos mencionar que en los adultos la mayoría de las alergias alimentarias se desencadenan a causa de ciertas proteínas que están presentes en los siguientes alimentos: mariscos como el camarón, la langosta, el cangrejo, maníes, frutos secos como nueces y pecanas y pescado. Y en los niños las alergias alimentarias generalmente se desencadenan a causa de ciertas proteínas presentes en los siguientes: maníes, frutos secos, huevos, leche de vaca, trigo y soya. A la derecha podemos observar un pequeño cuadro que tiene algunos causantes de alergias, que serían ya los alérgenos. Los cereales con gluten, crustáceos, soya, lácteos, huevos, frutos secos, cacahuates, pescado, apio, moluscos y mostaza, sésamo y dióxido de azufre y sulfatos. Eh, Tenemos que tener muy claros que la mayoría de estos alérgenos, si no es que todos, tienen presente proteínas. Entonces las proteínas son una fuente causante de alérgenos. Reacciones adversas a los alimentos. Las reacciones adversas relacionadas con la ingesta de un alimento pueden clasificarse en tóxicas y no tóxicas. Las tóxicas son aquellas reacciones por la acción de toxinas de origen bacteriano, vegetal o fúngico. Las no tóxicas se subdividen en no inmunitarias, que son la intolerancia o la hipersensibilidad no alérgica a los alimentos, y las inmunitarias, que son las alergias alimentarias. Más adelante se la detallo cada una. Las reacciones adversas a los alimentos tóxicas son aquellas, como dije anteriormente, debidas a la presencia en el alimento de cualquier tipo de toxina, ya sean de origen bacteriano, vegetal o fúngico, y que afectará a cualquier tipo de persona. Es decir, cualquiera que ingiera ese alimento puede sufrir un deterioro en su salud o bienestar. Entre los ejemplos de contaminantes podemos citar las toxinas bacterianas, las micotoxinas, los metales pesados, los pesticidas y los antibióticos. Y entre los naturales están los glucósidos cianógenos, los bociógenos como el berro y el nabo, y la solanina, que están presentes en las patatas y tomates verdes. Hipersensibilidad no alérgica a los alimentos es una reacción adversa no tóxica y es aquella en donde los casos no existe una relación causal entre alimento y clínica, pero no se puede demostrar ningún mecanismo inmunológico. Pueden deberse a efectos enzimáticos como la intolerancia a la lactosa, efectos farmacológicos de sustancias añadidas a los alimentos o presentes en ellos como la cafeína, la histamina, la tiramina o a reacciones no definidas. Intolerancia a aditivos. La intolerancia a la lactosa es una reacción adversa alimentaria no inmunológica y de base enzimática. Afecta a las vellosidades intestinales debido a que el organismo produce poca o ninguna cantidad de la enzima lactasa, lo que imposibilita la correcta metabolización de la lactasa o azúcar de leche y puede ser una enfermedad congénita o adquirida y a su vez temporal o permanente. Siguiendo con las reacciones adversas a los alimentos no tóxicas, la alergia alimentaria es una reacción adversa con base inmunológica que se produce tras la ingesta del alimento. Se diferencian dos mecanismos implicados. Por un lado, la unión del anticuerpo de inmunoglobulina E frente a las proteínas del alimento. Y por otro lado, las reacciones producidas por una respuesta inmune celular frente al mismo. La alergia a alimentos o hipersensibilidad alérgica a alimentos incluye aquellos cuadros clínicos con mecanismo inmunológico comprobado, tanto las reacciones mediadas por inmunoglobulina E como las producidas por otro mecanismo inmunológico, reacciones no mediadas por inmunoglobulina E.
Todos los alimentos contienen varias proteínas con capacidad antigénica. En la alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E se encuentran anticuerpos específicos de la clase de inmunoglobulina E. La reacción tiende a ser inmediata y suele existir una relación directa entre la exposición del alergeno y la aparición de síntomas. Los síntomas que puede provocar a cualquier nivel pueden ser gastrointestinales, asma, rinitis, conjuntivitis, dermatitis atópica, urticaria, edema alérgico y anafilaxia. En la alergia alimentaria no mediada por inmunoglobulina E, no se comprueba la existencia de una inmunoglobulina E frente al antígeno. La inflamación puede ser mediada por inmunidad celular específica, inmunocomplejos o bien por otras inmunoglobulinas distintas de la inmunoglobulina E. Son reacciones retardadas. Existen formas mixtas mediadas por anticuerpos de inmunoglobulina E e inmunidad celular en las que juegan un papel fundamental la actividad eosinofílica. Okay. El intestino delgado tiene función tales como la absorción de nutrientes, pero aparte de eso, una de las funciones es impedir la entrada de patógenos. El sistema inmune de la mucosa intestinal regularmente se enfrenta con cantidad enorme de antígenos y debe suprimir la respuesta inmune de alimentos y organismos comensales. Es decir, que desarrollar una tolerancia oral que más adelante le voy a explicar qué significa. Las células presentadoras de antígeno incluyen la célula epitelial intestinal y células dendríticas, así como la célula T reguladora, que juega un papel central en el desarrollo de la tolerancia oral. Estas células actúan conjuntamente con la respuesta inflamatoria a las bacterias comensales y las proteínas de los alimentos. Aquellas personas que tienen esta tolerancia oral no pasa esto. Pero muchas veces el fallo es cuando hay un desbalance entre las funciones de la pérdida de la tolerancia y la función de la respuesta inmunitaria. En cuanto a la tolerancia oral, las personas no alérgicas, los linfocitos CD4 se diferencian en linfocitos TR1, los cuales producen una TGF-beta que favorece la producción de IgA secretora, donde suprime el CD4 efectora, favoreciendo así la tolerancia oral. Aquellas personas que no tienen esta tolerancia oral tienen mayor citoquinas inflamatorias y entonces evade esta supresión de la CD4, haciendo que el mismo sistema inmune desarrolle defensa contra las proteínas de los alimentos. También hay un estudio de Shintrayak y colaboradores donde menciona que aparte de los factores inmunológicos, también hay otros factores que influyen en la tolerancia oral. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia de ácido retinoico o vitamina A, la persona es más susceptible a tener alergia alimentaria. ¿Qué es reactividad cruzada? La reactividad cruzada es cuando algunos alimentos que tienen la estructura similar con otros alimentos, al momento de reaccionar, se va a asemejar con la reacción de un alérgeno original de alimento. Un ejemplo, aquellas personas alérgicas a ácaro del polvo de la cama, entonces ella tiene esa alergia, se va a manifestarse igual que una alergia de marisco. Por eso que es importante, si la persona es alérgica a un microorganismo, debe prevenir ciertos alimentos porque va a manifestarse de la misma manera. Este es un cuadro sobre los diferentes ejemplos de alergenos que tienen una similitud con la reacción alérgica de un alimento. Por ejemplo, aquella persona que es alérgico al maní, ella tiene un riesgo de desarrollarse una alergia si come alguna leguminosa, tiene un riesgo de 5%. Hay personas que no le desarrolla esa forma,
pero la reacción de la reactividad cruzada explica esta manifestación, pues. Otro ejemplo, si una persona es alérgica a los camarones o a los langostinos, la reacción alérgica va a asemejarse si come un cangrejo o otros mariscos, tiene un riesgo de 75%, pues. A continuación, veremos algunas de las manifestaciones clínicas que se pueden presentar por alérgenos alimentarios. La urticaria. La urticaria es la reacción de la piel caracterizada por la presencia de pequeñas elevaciones, ronchas de color más claro o rojizo que el resto de la piel que las rodea. Suelen ser pruriginosas y de un tamaño reducido. El término urticaria proviene del latín urtica, que significa ortiga, y hace referencia a aquel proceso cutáneo que cursa un prurito intenso o sensación de quemazón y que se acompaña de las apariciones de lesiones abonosas en toda la superficie cutánea y en ocasiones también en la mucosa. Lo característico de este proceso es que las lesiones tienden a desaparecer en unas horas. Cualquier persona puede tener urticaria y esta puede manifestarse a cualquier edad, aunque es poco frecuente que aparezca en niños y en ancianos. Los alimentos que la causan son el marisco, el pescado, las nueces, huevos, leche y otros alimentos. Los síntomas. El síntoma principal es el picor que acompaña a las lesiones abonosas o ronchas. Cuando las ronchas son mayores, las zonas centrales suelen tener un color más claro o forman anillos. Por lo general, los brotes de urticaria aparecen y desaparecen. De hecho, una roncha puede durar varias horas para luego desaparecer y volver a seguir en otro sector. Algunos pacientes experimentan días antes de la aparición del cuadro cutáneo pérdida del apetito, malestar, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, dolor abdominal, diarrea y fiebre. La dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad que causa comezón o inflamación en la piel. Típicamente afecta las partes internas de los codos, atrás de las rodillas y la cara, pero también puede cubrir la mayor parte del cuerpo. La dermatitis atópica es una categoría de enfermedades llamadas atópicas, porque muchas veces afecta a personas que también sufren de asma, fiebre de heno o alergias. Los doctores frecuentemente se refieren a estas tres condiciones como la terciada atópica. Estas enfermedades normalmente aparecen antes de los 3 años y frecuentemente continúan por toda la vida. La dermatitis atópica no es contagiosa. Investigaciones indican que las enfermedades atópicas son genéticamente determinadas. Los alimentos que causan la dermatitis son alimentos como las proteínas animales o vegetales de comidas. Los síntomas, podemos ver cambios en la piel que incluyen ampollas que supuran o forman costras, piel seca en todo el cuerpo o en zonas de la piel con protuberancias en la parte de atrás de los brazos y la frente del muslo, secreciones o sangrado del oído, zonas de la piel en carne viva por el rasgado, cambios del color de la piel, como más o menos color con respecto al tono normal de esta, enrojecimiento o inflamación de la piel alrededor de las ampollas y zonas gruesas o con apariencia de cuero, lo que puede ocurrir después del desrasgado o irritación prolongada. El síndrome de alergia oral. El síndrome de alergia oral, o SAO, es una reacción alérgica que generalmente solo afecta a la boca y la garganta. Las personas con síndrome de alergia oral reaccionan a los alimentos específicos, como ciertas frutas o verduras. Cuando se ingiere el alimento al que es alérgico, puede experimentar picazón, cosquilleo, hormigueo, inflamación y enrojecimiento en labios, boca, garganta, generalmente en un lapso de unos minutos. El síndrome de alergia oral solo puede afectar a la boca y la garganta, pero en contadas ocasiones la reacción alérgica también puede afectar otras partes del cuerpo o causa problemas más graves como dificultades para respirar. Si es posible que su hijo
corre el riesgo de presentar una reacción alérgica grave, su médico le recetará un medicamento de emergencia que él deberá tener siempre a mano. Si el médico de su hijo le diagnostica un síndrome de alergia oral, le entregará un listado de alimentos que debería evitar o que los debería de tener mucho cuidado. También les dará otros consejos para reducir la probabilidad de que su hijo presente reacciones alérgicas a alimentos problemáticos como pelarlos o cocinarlos antes de ingerirlos. Los alimentos que causan el SAO son ciertas frutas frescas, verduras o frutos secos. Los síntomas incluyen picazón, cosquilleo, hormigueo, enrojecimiento, inflamación, sensación de quemazón en la cara, sensación de quemazón en los labios y en la boca, la lengua y la garganta. Estos síntomas pueden aparecer a los pocos minutos de ingerir el alimento y van desapareciendo lentamente. Si bien en algunos casos raros la reacción puede tardar más de unas horas en producirse. La aparición de síntomas más graves como vómito, diarrea, brotes en piel, dificultad para tragar, respirar o una reacción sistémica como un shock anafiláctico es muy poco frecuente. La anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que hace que el sistema inmunitario libere un torrente de sustancias químicas que puede causar que entres en choque. La presión arterial baja repentinamente y las vías respiratorias se estrechan, lo que impide la respiración. Puede poner en riesgo la vida. Ocurre en cuestión de segundos o minutos de exposición a algo a lo que eres alérgico, como por ejemplo el maní o la picadura de una abeja. Los alimentos que la causan son cualquier tipo de alérgeno alimentario. Los síntomas de la anafilaxia habitualmente se manifiestan minutos después de la exposición a un alérgeno. Sin embargo, en ocasiones pueden manifestarse a la media hora o más después de la exposición. Algunos de los signos y síntomas son reacciones cutáneas como urticaria, picazón, palidez, enrojecimiento de la piel, entre otras, presión arterial baja, constricción de las vías respiratorias e inflamación de la lengua o de la garganta que puede causar dificultad para respirar, pulso débil y acelerado, náuseas, vómitos o diarrea y mareos o desmayos. Diagnósticos. En cuanto a los diagnósticos que se realizan para saber si se presenta alguna alergia alimentaria, tenemos ante todo y muy importante saber los antecedentes familiares y personales de atopía para establecer así el riesgo que se pueda presentar. También tenemos la relación entre los síntomas y la exposición al alimento. También está el tiempo transcurrido entre el contacto a la ingesta del alimento y la aparición de los síntomas. También tenemos muy importante la prueba de provocación oral con los alimentos, en lo cual el médico da una pequeña porción del alimento en el cual se está sospechando que está provocando una reacción y se va aumentando poco a poco. Al no presentar ninguna reacción a ese alimento que se esté realizando para la prueba, no es necesario eliminarlo de la dieta a pesar de que se haya utilizado en la prueba, sino que se puede seguir el consumo de él en la dieta diaria. También tenemos que consignar si el alimento puede ser tolerado al ingerirse en diferentes presentaciones, ya sea cocinado, calentado, fermentado. Es muy importante saber, ya que si se va a hacer una prueba con estos tipos de presentaciones del alimento, es muy importante saber el nivel de tolerancia del paciente que pueda tener al realizarse esa prueba en él. También es muy importante las características y gravedad de los síntomas para poder así clasificar en qué cuadro se presenta dada la alergia alimentaria que esté, ya sea un cuadro leve, moderado o grave. Muy importante saber es la edad de comienzo que se ha presentado la alergia alimentaria. También es importante una prueba cutánea, en lo cual esta prueba trata acerca de que se toma una pequeña porción del alimento, se coloca ya sea en el antebrazo o en la espalda, y el médico con una aguja pinchará esa área y dejará que el alimento pase debajo de la superficie de la piel para así saber si ese alimento, por la sustancia que tenga, está provocando alguna reacción alérgica, ya sea que provoque un bulto o alguna otra reacción. Dado a que esta prueba de positiva, no se puede confirmar que ahí se presenta una alergia alimentaria, ya que se consta de mucho más
diagnóstico y muchas más pruebas para saber que en verdad se está presentando una alergia al alimento, a pesar de que en esta prueba cutánea se presente positiva. También muy importante está el análisis de sangre, dado a que en este análisis se puede medir la respuesta del sistema inmunitario a ciertos alimentos, ya que en el análisis de sangre se pueden medir los niveles de un anticuerpo relacionado con las alergias, que se conoce como inmunoglobulina E. En cuanto a los tratamientos que se dan para tratar la alergia alimentaria, tenemos que el tratamiento por elección es evitar comer el o los alimentos causantes de la alergia, tanto las alergias mediadas por inmunoglobulina E como las no mediadas por inmunoglobulina E y mixtas. Esta entonces sería la mejor estrategia para manejar una alergia alimentaria. También es importante aquí instruir al paciente en el que se pueda enseñar a que lea los etiquetados nutricionales de los productos que consuman, porque así pueden evitar consumir el alimento que le esté causando una reacción alérgica. Además de esto, cuando se sabe el alimento que provoca la alergia, es importante tener un alimento sustituto, porque con esto se puede llegar al fin de obtener un aporte calórico adecuado y los nutrientes para la edad necesarios. Dado a que se puede presentar muchos riesgos de malnutrición dado a este tratamiento y no tener un alimento sustituto, porque esto se ve mayormente en los niños, se afecta mucho, y más en los niños con crecimiento, dado a que hay evidencias en el cual los niños que presentan alergias alimentarias presentan una disminución del peso y de estatura para la edad comparados con personas sanas. Cuando presentamos casos de una reacción alérgica menor, se puede usar antihistamínicos, lo cual estos pueden reducir los síntomas que se está presentando por la alergia que se dé. Además, esto se puede tomar después de la exposición a un alimento que causa la alergia y así se puede aliviar ya sea la picazón o la urticaria que se esté dando. Sin embargo, los antihistamínicos no pueden tratar una reacción alérgica grave. Cuando se presenta una reacción alérgica grave, como pueden ver aquí en el diagrama, se debe acudir inmediatamente a urgencias, dado a que va a ser muy fuerte esta reacción, y lo que se va a hacer es que se le aplicará una inyección de epinefrina. En cuanto a la epidemiología de las alergias alimentarias, tenemos una nota informativa de la InfoSan, que es la Red Internacional de Autoridades en Materia de Inocuidad de los Alimentos, en el cual también está la FAO, la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos destacan que la prevalencia estimada de las alergias alimentarias es del 1 al 3% en los adultos y del 4 al 6% en los niños, en el cual se han identificado más de 70 alimentos causantes de alergias alimentarias. Para poder evitar alguna reacción alérgica, como ya les había dicho, la única manera es evitando o eliminando por completo el consumo de ese alimento que está causando la alergia. Entre los alimentos implicados con mayor frecuencia y que causan las reacciones más graves están los cereales con gluten, los crustáceos, el huevo, el pescado, la soya, la leche, cacahuates y otros frutos secos. Dado a esto, el Comité sobre Etiquetado de los Alimentos de la Comisión del Codex Alimentarius recomienda que se declare siempre la presencia de estos alimentos y sus derivados en las etiquetas de alimentos. Otro dato epidemiológico que tenemos es en México, en el lado de Monterrey, en el año 2013, en la área de sensibilización a alérgenos alimentarios en pacientes del servicio de alergia del Hospital Universitario de Monterrey, en el cual en ese año en México no existían cifras exactas acerca de la prevalencia de alergias a alimentos, pero en 1996 se reportó 1.04% en la consulta del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde en ese mismo hospital se realizó un estudio
en donde se hizo una revisión de pruebas cutáneas durante 5 años, en donde se señaló que 442 pacientes tuvieron algún resultado positivo y con ello los llevó a un asma en un porcentaje de 31.9%, de rinitis alérgica un 16% y urticaria un 3.3%. En cuanto a la epidemiología de la población norteamericana en los últimos 10 años, se presentaron 18% de casos de alergias alimentarias. En los niños se presentaba de 8 a 10% afectados y adultos de 2 a 3%. En cuanto a los niños, de un porcentaje de 30 a 40% se presentaba dermatitis atópica. También aquí se relaciona el asma con alergias alimentarias en un 8%. También que cerca del 3% de los síndromes nefróticos en niños están relacionados con alergias alimentarias y que el 6% de las anafilaxias idiopáticas. En la imagen de a su derecha pueden ver un top 8 de los alérgenos alimentarios, en los cuales están la leche, el huevo, los mariscos, el pescado, los frutos secos, la soya, el trigo y el maní. El último estudio epidemiológico es acerca de los niños en el país de España, en lo cual la mayor parte de alergias a los alimentos ocurren en los primeros años de vida, con un pico máximo de prevalencia del 8% al año de edad. Después se disminuye progresivamente de 5 a 6% a los 3 años hasta alcanzar 1 a 3% al final de la infancia. Tenemos los alimentos implicados, en los cuales estos son de mayor consumo, y las diferencias en las sensibilizaciones suelen ocurrir en el mismo orden de incorporación de los alimentos a la dieta del niño. En la práctica de los alimentos responsables de más del 90% de alergias alimentarias, tenemos a la leche, el huevo, la soya, el trigo, los cacahuates, las nueces, el pescado y los mariscos, en el cual se estima que hay una prevalencia de alergia a las proteínas de leche de vaca entre un 0.3 y 7.5% en España, donde se afecta a la cuarta parte de los niños diagnosticados con alguna alergia alimentaria, y este ocupa el segundo lugar como causa de alergia después del huevo y antes del pescado. También es importante en el cual esto se puede relacionar con otros procesos como la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el cólico grave del lactante y el estreñimiento. Los niños atópicos tienen una mayor prevalencia de alergias alimentarias. En cuanto a los niños con dermatitis atópica moderadas o graves, estos presentan alergia a alimentos mediados por inmunoglobulina E a un 35% de los casos, y el 6 al 8% de los niños asmáticos tienen una crisis de asma inducidas por alimentos. Ahora presentaremos el estudio dirigido de los estados alérgicos alimentarios. Pregunta número 1. ¿Qué es alergia alimentaria? La alergia alimentaria se usa para describir una respuesta adversa mediada inmunológicamente hacia una proteína encontrada en algún alimento. La Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica la define como una reacción de hipersensibilidad a alimentos mediados inmunológicamente, y la clasifica en mediadas por inmunoglobulina E y no mediadas por inmunoglobulina E. Pregunta número 2. ¿Cuáles factores hacen del recién nacido y del lactante más susceptibles a desarrollar fenómenos alérgicos cuando son sometidos precozmente a una alimentación rica en antígenos alimenticios? ¿Y cuál es el alérgeno alimentario más representativo en pediatría? Entre los factores de riesgo y marcadores de desarrollo de fenómenos alérgicos tenemos los genéticos inmunológicos, la hemoglobina E total elevada en el cordón del recién nacido o en la infancia, los receptores de baja afinidad para la hemoglobina E elevados en el cordón, la hemoglobina E específica detectada en suero, también la población linfocitaria de TCD8 positivo disminuida en el cordón o en la infancia,
aumento de la actividad de la fosfodiesterasa monocitaria, también la trombocitopenia del cordón, los niveles aumentados de ácido linoleico en el cordón, los niveles bajos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en la leche materna, también el género masculino y la estimulación ambiental específica. También está la lactancia materna corta e introducción precoz de sólidos. También está la exposición a alérgenos en gran magnitud, la exposición precoz a antígenos como alimentos, ácaros, polen, mascota, humedad, aves. También la exposición pasiva al tabaco pres y posparto, exposición intrauteriana a drogas, los contaminantes, los hábitats húmedos y pocos ventilados, los factores protectores, la mayoría de infecciones bacterianas y víricas, la microflora intestinal, familias numerosas, especialmente en hermanos mayores, y la convivencia cercana con numerosas personas. Alérgeno alimentario más representativo en pediatría. Hasta una tercera parte de los niños con alergia a alimentos presentan reacciones adversas con más de un alimento. Durante la infancia es frecuente encontrar sensibilización asintomática a algún alimento, principalmente leche y huevo. Pregunta número 3. De acuerdo con los conocimientos actuales, son descritas 3 categorías de intolerancia a la lactosa: congénita o primaria de inicio precoz, ontogenética o primaria de inicio tardío, y la secundaria. La intolerancia secundaria a la lactosa es la más importante por su frecuencia y la gravedad en pediatría, pues la mayoría de las condiciones asociadas a deficiencias secundarias de lactosa son comunes en la infancia. ¿Cuáles son estas condiciones asociadas a la deficiencia? Y explique la vulnerabilidad de las disacaridasas en estas condiciones. La intolerancia a la lactosa secundaria tiene su origen en un daño de la mucosa intestinal o una reducción de la superficie de absorción, causada por diferentes patologías intestinales como gastroenteritis, síndromes de malabsorción, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, desnutrición, intestino corto, etc. También puede darse una intolerancia a la lactosa transitoria o deficiencia funcional a consecuencia de alguna enfermedad intestinal o un tratamiento con antibióticos que haya afectado al aparato digestivo, y en pacientes que haya sufrido un vaciamiento gástrico rápido, generalmente después de una cirugía. En estos pacientes la actividad de la enzima permanece, sin embargo no existe una digestión completa de la lactosa por la disminución del tiempo de contacto con la mucosa intestinal. En conclusión, acerca del tema, la alergia alimentaria es un problema de salud de gran importancia y puede tener consecuencias fatales para aquellos consumidores sensibles que entren en contacto de forma intencionada con un determinado ingrediente alergénico. Dado que hasta la fecha la única medida preventiva de la alergia alimentaria es la total evitación del ingrediente alergénico. La industria alimentaria, así como las autoridades competentes, precisan de métodos fiables para la detección y cuantificación de los alérgenos. Del mismo modo, para que la industria alimentaria pueda unificar criterios a la hora de implementar el etiquetado preventivo en sus productos, es necesario proporcionar unas directrices homologadas en las que se refiere al manejo del riesgo de alergenos.